Bienvenidos a este vídeo en el que veremos el método de factorización LU para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que es un método que está muy relacionado con el método de Gauss que ya conocemos. Vamos a comenzar por definir el concepto de matriz elemental. Se dice que una matriz es una matriz elemental si se puede obtener a partir de la matriz de identidad mediante una única, y esto es muy importante, operación elemental por filas. Recuerdo las operaciones elementales. Las operaciones elementales por filas que me construyen matrices equivalentes son intercambiar de sitio dos filas. Segundo, multiplicar una fila por una constante distinto de 0. Y tercera operación elemental es sumarle a una fila un múltiplo de otra. ¿Vale? Entonces, si yo a la matriz identidad, y aquí ya paso al ejemplo, si yo a la matriz identidad le hago una operación elemental, que es la de intercambiar las filas segunda y tercera, me da el resultado de la matriz que hay en el ejemplo A. Es el resultado de aplicar a la matriz identidad el intercambio de filas 2 y 3. En el apartado B, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha multiplicado la segunda fila de la matriz identidad por 3. Es decir, operación elemental correspondiente, multiplicar una fila por una constante no nula. Y aquí lo que he hecho, hemos cogido la matriz identidad y la segunda fila la hemos multiplicado por 3. Estos dos eran casos relativamente sencillos. ¿Cuál es el caso más complicado? El caso más complicado es el de sumar a una fila un múltiplo de otra. Fijaros lo que hemos hecho aquí, en el apartado C. ¿Qué se ha hecho? Y esta estructura es importante que la sigamos. Aparece un 2 por ahí en medio de esa matriz. ¿Qué me indica ese 2? Que hemos sumado el doble de qué fila, en la columna en la que se encuentre. De la fila 2 a la fila 3. Fijaros que si yo la fila 2, que es la que hace 0, 1, 0, 0, la multiplico por 2, me da el 0, 2, 0, 0. Si eso lo sumo a la fila 3, me da justo ese resultado. Entonces, fijaros que el 2 está estratégicamente puesto para indicarme que hemos sumado el doble de la fila 2 a la fila 3. Siempre voy a poner ese coeficiente, en este caso el 2, lo voy a poner en la fila de destino, por decirlo así. ¿Vale? Voy a cambiar la fila 3 por la fila 3 más 2 veces la fila 2. Entonces mi fila de destino es la 3. ¿Y en qué columna la pongo? Pues en la columna correspondiente a la fila de la que proviene. ¿Vale? Por eso está ahí en ese puesto, en el puesto 3,2, indicándome que es la fila 3 la que recibe el doble de la fila 2. ¿De acuerdo? Y esas son las tres matrices elementales, o los tres tipos de matrices elementales, que me inducen o vienen inducidas por las operaciones elementales. Aquí la relevancia de las matrices elementales es que son capaces de expresar de forma matricial, ¿vale? De forma matricial, la ejecución de una transformación elemental, de una operación elemental sobre una matriz. No tengo que acordarme de qué he hecho esto, he hecho... No. Yo puedo ya registrar con matrices elementales la ejecución de transformación de las operaciones elementales. Así, por ejemplo, yo puedo expresar como producto de dos matrices el hacer una operación como cambiar filas, sumarlas o multiplicar una fila por un escalar. Mirad el ejemplo A. ¿Qué operación elemental estoy yo ejecutando? Si me fijo en la matriz de la izquierda, en el ejemplo A, me doy cuenta de que es la identidad de tamaño 3 en la que se han intercambiado las filas 2 y 3. Pues el resultado de multiplicar esa matriz elemental por la matriz que tenemos justo a su derecha es el resultado de justo aplicar la operación elemental cambiar filas 2 y 3 en esa matriz. ¿Qué pasa si yo aplico la matriz en el apartado B que tiene la diagonal 1, 3, 1, 1? ¿Qué me indica eso? Me indica que en la matriz elemental se ha construido a partir de la matriz identidad multiplicando por 3 la segunda fila. Pues si yo esta matriz elemental la multiplico por cualquier otra matriz, bueno, con las dimensiones que sean compatibles, ¿vale? Para poder hacer el producto de matrices, entonces el resultado va a ser justo el aplicar la misma operación elemental sobre la matriz dada. En este caso, multiplicar por 3 la segunda fila.
Diremos entonces que dos matrices son equivalentes si existe pues un número finito de matrices elementales de forma que podamos calcular B como el producto de las matrices elementales por A. ¿Vale? Yo puedo transformar A en B simplemente multiplicando por matrices elementales. Esto no es más que la expresión en forma matricial de la definición que ya teníamos para matrices equivalentes. Antes era una secuencia de operaciones elementales sobre las filas de A, ahora es una secuencia de matrices elementales que van multiplicando a A. Una de las propiedades más interesantes que tienen las matrices elementales es que su inversa también es una matriz elemental. Y de hecho, su inversa se corresponde con la operación inversa. ¿Vale? Mirad en los ejemplos E sub 1. E sub 1 es la matriz que, fijaros, tiene un menos 1 ahí en rojo. Significa, está puesto la posición que indica que a la fila 3 se le ha restado la fila 2. ¿Qué pasa si yo hago la inversa de esa matriz? Fijaros que el menos 1 se ha convertido en 1. ¿Qué indica eso? Pues que a la fila 3 se le ha sumado la fila 2. Fijaros que son son las operaciones opuestas completamente. E sub 1 me codificaba en forma matricial el que a la fila tercera se le restara la fila 2, mientras que su inversa codifica que a la fila 3 se le suma la fila 2. Con el E sub 2 pasa exactamente lo mismo. En el E sub 2 queremos poner, con ese menos 3 que está en rojo, que a la fila tercera le estoy restando 3 veces la fila 1. ¿Cuál es su operación inversa? Si yo a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1, la operación inversa es que a la fila 3 le sume 3 veces la fila 1, ¿vale? Para deshacer lo que he hecho. Pues entonces su inversa me denota exactamente esa operación opuesta. Y ese 3 en azul me indica que estoy sumando 3 veces la fila 1 a la fila 3. ¿Vale? Entonces yo tengo de una forma muy fácil de pasar de matriz elemental a su inversa, teniendo simplemente en cuenta cuál es la operación que estoy haciendo. Esto pasa cuando interviene la suma de una fila por otra, con otra, me refiero. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, yo tuviera una matriz elemental que, por ejemplo, tuviera un 3 en uno de los elementos de la diagonal? Es decir, imaginaros la situación donde es la matriz identidad y yo tengo en la diagonal 1, 3, 1. O sea, no es la identidad, sino es la matriz elemental donde yo tengo en la diagonal 1, 3, 1. Es decir, indicando que la segunda fila se ha multiplicado por 3. ¿Cuál sería su inversa? Si esa matriz me decía que la fila 2 se ha multiplicado por 3, su inversa es que la fila 2 se tiene que dividir por 3. Su inversa, por tanto, es la que tiene en la diagonal 1, 1/3, 1. ¿De acuerdo? Simplemente como nota para completar este ejemplo. Pues ya estamos en condiciones, después de haber hablado de matrices elementales, de hablar de la factorización LU. Una matriz A se dice que se puede factorizar de forma L por U, o de forma LU, si existen dos matrices. Una que se llama L, que es triangular inferior con unos en la diagonal, y otra U, que es triangular superior. ¿Vale? De forma que A sea igual a L por U. ¿Vale? Buscamos una L y una U, de forma que L sea triangular inferior con unos en la diagonal y U que sea triangular superior, tales que A sea igual a L por U. Bien, pues esta factorización, en principio no tiene por qué existir, está muy relacionada con el método de Gauss. Si A se puede poner como equivalente a una matriz en forma escalonada, no necesariamente reducida, ¿no? De hecho, no reducida, a una matriz en forma escalonada, entonces podemos obtener la forma LU. De hecho, la U será la forma escalonada que hayamos obtenido, mientras que L se calcula a partir de los coeficientes usados en las transformaciones elementales. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero me basta con que de aquí os quedéis con que no todas las matrices admiten una factorización L por U, pero si yo, por el método de Gauss,
soy capaz de obtener una matriz en forma escalonada a partir de A, entonces esa U que yo obtenga en la forma escalonada va a ser la de la factorización y la L la voy a poder construir. Por lo tanto, A va a tener factorización LU. Supongamos que queremos hallar la factorización LU de esta matriz A. O podemos estudiar si podemos obtenerla. Pues yo obtengo, lo primero que pienso es tomar el 4 como pivote, el 4 que está en la esquina superior izquierda como pivote, es decir, como entrada principal, y hacemos ceros por debajo. Cuidado, en esta vamos a intentar no hacer unos en la diagonal, ¿vale? No es la forma escalonada que se ha definido. La forma escalonada me exigía unos como entradas principales, aquí no, ¿vale? Aquí las entradas principales las dejamos tales cual están, ¿vale? Entonces yo tomo el 4 como pivote y voy a hacer ceros por debajo. Para ello, pues hemos empleado otras formaciones. A la fila 2 le quito 5 veces la fila 1 y a la fila 3 le sumo el doble de la fila 1, ¿vale? Fijaos en que las transformaciones son siempre de la misma forma y esto es muy importante. La forma que tienen las transformaciones son fila que vamos a modificar más una constante por la fila del pivote. En este caso, la fila del pivote es la fila 1 y es la que lleva un coeficiente en las transformaciones. Mientras que la fila que vamos a modificar no tiene ningún coeficiente. Por eso siempre hemos puesto fila 2 más una constante por fila 1. Fila 3 más una constante por fila 1. ¿Vale? Bien, si yo expreso esas transformaciones elementales en forma de matrices elementales, pues quedan las que yo tengo ahí. Mirad, la que yo he hecho en primera instancia. A la fila 2 le sumo menos 5 veces la fila 1. Pues me da esa primera transformación elemental. El menos 5 me indica que a la fila 2, es decir, la fila en la que se encuentra, le quito 5 veces la fila 1, que es la columna en la que se encuentra. ¿Vale? Solo tengo que buscar la intersección con los unos de la diagonal para saber a qué fila y columna me refiero. Bien, y con respecto a la fila 3, como lo estoy sumando dos veces la fila 1, pues me queda esa segunda transformación elemental. El 2 está puesto porque me dice que recibe la fila 3 y lo toma de la fila 1. ¿Vale? Bien, continuamos otro paso más del método de Gauss. ¿Vale? En este caso, tenemos que continuar hasta llegar a la forma escalonada. Ya os digo, no me hace falta que los pivotes sean 1. Ahora la fila que tiene el pivote es la segunda. El pivote es el 3 que hay en el centro. Así que debemos hacer operaciones elementales ¿sobre qué? Sobre la tercera fila para, sumándole un múltiplo de la fila 2, anular el elemento que está por debajo del 3 central. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos hecho. Así que yo lo que he hecho como operación elemental es fila 3 menos 3 veces la fila 2. Le he quitado a la fila 3 veces la fila 2. Esta transformación también se corresponde con esta matriz elemental, ¿vale? Aquí el menos 3 está puesto porque quiere decir que a la fila 3 le resto 3 veces la fila 2. Y ya de hecho hemos llegado a la forma escalonada, ¿vale? No es necesariamente la escalonada con unos como entradas principales, pero sí que ya es una forma escalonada. Pues esta forma escalonada es la U de la factorización LU. Y ahora, ¿cómo calculo yo la L? Pues según acabamos de ver, pues si yo aplico las matrices elementales E1, E2 y 3 en A, en ese orden, si las multiplico E3 por E2 por E1 por A, es decir, la primera que multiplico por A es la E1, después por E2 y después por E3, eso es lo mismo que haber efectuado las operaciones elementales. Y aplicarle las transformaciones elementales a A es obtener U. Entonces yo tengo que E3 por E2 por E1 por A es igual a U. Pasando en la multiplicación las matrices elementales al otro miembro, ¿vale? Si vais multiplicando por la inversa de E3, después por la inversa de E2 y por la inversa de E1, me queda que A es la inversa de E1 por la inversa de E2 por la inversa de E3 por U. Y yo puedo llamar L al producto de esas inversas, ¿vale? Por lo tanto, como digo, el producto de las inversas de las matrices elementales es la L de la factorización LU que estamos buscando. Simplemente ponemos así la inversa en el orden necesario. Fijaros que donde yo tenía las operaciones
restarle 5, sumarle 2 o restarle 3 de las tres operaciones elementales, yo he ido cambiando el signo simplemente. Así que, como la inversa de una matriz elemental en la que expresa la operación inversa, pues aquí la inversa que tenemos en la pantalla pues estén indicando 5 veces la fila, le sumamos 5 veces la fila 1 a la 2, le restamos 2 veces la fila 1 a la 2 y sumamos 3 veces la fila 2 a la 3, justo las inversas de las operaciones que habíamos hecho con el método de Gauss. Y si hacemos simplemente el producto, tenemos la matriz L de la factorización. Por tanto, ya tenemos la L triangular inferior con 1 en la diagonal y la U triangular superior del método de factorización LU. Así que ya tenemos descompuesta esa matriz A como una L y una U que multiplicadas dan esa A. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver cómo usar esa factorización para resolver un sistema de ecuaciones. Mirad que si yo pongo AX igual a B, que es el sistema en el que yo me estoy basando todo el rato, la notación matricial, donde yo pongo A, si soy capaz de encontrar la factorización LU, donde pongo A, pongo L por U. Entonces me queda en ese primer paso A por X es igual a L por U por X. Y ahora voy a hacer una cosa y yo al conjunto de U por X le voy a dar un nombre, porque X es una incógnita, ¿vale? Yo no sé lo que vale, pero U por X, pues entonces me tiene que ser otra incógnita. Lo voy a llamar I. Si a U por X lo llamo I, entonces yo lo que tengo que de A por X igual a B, yo deduzco que L por I es igual a B. E I es una incógnita. Digamos que es un paso intermedio. Primer paso, de la ecuación L por I igual a B, yo despejo I, y después de la ecuación U por X igual a I, ya obtengo la X final. ¿Vale? Y doy así dos pasos. Por tanto, yo a U por X lo llamo I, por tanto, L por I es igual a B, y eso es lo primero que voy a resolver. Y después, una vez que yo tenga I, con valores dados, es una incógnita intermedia que voy a utilizar, una vez que yo tenga la I, resuelvo U por X igual a I. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? De hecho, este es el ejemplo de un sistema de ecuaciones donde la matriz A es la que justo antes hemos factorizado como L por U, esa es la L y la U que hemos usado, ¿vale? Entonces, como digo, yo planteo A por X es igual a L por U por X, que es igual a B. Pero como digo, voy a considerar el producto de U por X como una nueva incógnita que voy a llamar I, ¿vale? Voy a considerar que U por X es una nueva incógnita que llamo I. Entonces el primer paso va a ser resolver L por I igual a B. Y yo escribo el sistema. La L la tengo y la I supongo que son de coeficientes I1, I2 y 3. Si nos fijamos, este sistema es triangular inferior, porque yo me había buscado la matriz L para que fuera triangular inferior y con unos en la diagonal. Pues como el sistema es triangular inferior, es fácil de resolver. La primera ecuación nos da directamente el valor de I1. Si lo sustituimos en la segunda ecuación, pues ya puedo despejar I sub 2. Y ya con I1 e I2 resueltos, pues puedo sustituir sus valores en la tercera ecuación y podemos despejar I sub 3, obteniendo así la solución del sistema L por I igual a B. ¿Vale? Digamos que eso es una incógnita intermedia que hemos sido capaces de resolver. Este método de resolución se llama sustitución progresiva, porque resuelvo en una ecuación, sustituyo en la siguiente y despejo. Y así, poco a poco. ¿Vale? Entonces, me he creado una incógnita intermedia, la I, que he sido capaz de resolver. Ahora voy a utilizarla. Pues, ¿cómo? Pues este siguiente paso es usar los valores que acabamos de calcular, los de I1, I2 y 3, en una ecuación. U por X igual a I, porque era lo que yo había llamado exactamente antes igual a I. Entonces yo me planteo el sistema U por X igual a I. X1, X2 y X3 son las variables de la incógnita X, ¿vale? Las componentes. La U, los coeficientes, lo he sacado de la factorización LU, que también la tenemos, la hemos calculado hace un momento. Y el vector de segundos miembros, pues no es más que el vector I que acabamos de calcular, que acabamos de resolver, ¿vale? Entonces yo encadeno. Primero hago un sistema intermedio que me devuelve unas IES y ahora resuelvo el sistema final donde la matriz está mucho más simplificada, ¿vale? Es triangular y el vector de segundos miembros es lo que acabamos de calcular.
Y a partir de aquí, pues ya de la tercera ecuación, pues yo despejaría el x3, que la tengo directamente, la sustituyo en la segunda ecuación, de ahí despejaría x2, y ya con esos dos valores los sustituiría en la primera ecuación, de donde despejaría x1, y así obtendría la ecuación del sistema original. Los pasos han sido, me dan un sistema a por x igual a b, yo he calculado la factorización de a haciendo Gauss, ¿vale? Hay más formas de calcular la factorización LU, pero la más algebraica es utilizar Gauss. Recordar que la L es la que se corresponde con las transformaciones elementales y la U es la matriz de escalonada que queda al final de hacer Gauss. Es importante que no sea reducida, ¿vale? Que no sea una forma reducida. Después, me planteo que como A es igual a LU, yo tengo realmente un sistema L por U por X es igual a B, y me creo una variable incógnita I intermedia, de forma que yo resuelvo primero L por I igual a B, donde L es el que he sacado de la factorización y el B el término o los segundos miembros, ¿no?, del sistema de ecuación original. Y una vez que tengo esa I, resuelvo el sistema U por X es igual a I. Y ya finalmente obtengo las X, que son las incógnitas que me pedían en el problema. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto ya completamos los contenidos referentes a la factorización LU. Un saludo y hasta luego.